Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este seminario internacional de actualización jurídica organizado por la Corte Superior de Justicia de Junín a través de la Comisión de Capacitación y la Subcomisión de la provincia de Tarma. Queremos expresar nuestro cálido saludo y bienvenida al doctor César Abanto Revilla, abogado y maestro en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, que el día de hoy nos va a exponer un tema muy importante como es el sistema de pensiones del Perú. Saludamos al doctor Edwin Ricardo Corrales, quien se encuentra ya con nosotros en esta noche muy especial. Saludar a todos los jueces superiores especializados, jueces de paz letrado, personal jurisdiccional y administrativo de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín y de los diferentes lugares que ya están con nosotros sumándose a esta capacitación muy interesante organizado por nuestra Corte Superior de Justicia de Junín. Para iniciar nuestro evento académico que corresponde al día de hoy, invito al doctor Edwin Ricardo Corrales Garejo para las palabras iniciales. Doctor, muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, amigos y amigas que nos están viendo y participando en esta conferencia como parte del seminario internacional que estamos llevando a cabo, la subcomisión de capacitación de Tarma. Quiero dar por la bienvenida al doctor César Abanto en un tema tan importante como el sistema de pensiones en el Perú. Recordemos que es un derecho social que comenzó a tener vigencia a partir del Segundo Reich, ¿no? Recordemos aquel primer ministro alemán, Bismarck, en la que desde el año 1873 comenzó a impulsar los seguros sociales dentro de esa nueva óptica de un estado de bienestar, un estado social, ¿no? Y luego con la constitución la Constitución de Weimar de 1917, también, cómo no recordar los derechos sociales, económicos y culturales de segunda generación después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? También aquí en nuestra región, la Convención Interamericana también estableció pues esta contingencia de la vejez, ¿no? Que todos vamos a tener que llegar a tener que tener que enfrentar esta tercera edad, y que precisamente el sistema de pensiones en el Perú tiene esa finalidad de darle la cobertura a los trabajadores, trabajadoras que cesan por límite de edad. Un tema muy importante, sobre todo actual, porque se está discutiendo en el Congreso varias opciones para su reforma. Muy bien, doy por inaugurado la presente actividad académica y bienvenido, doctor César Abanto, y le cedo el uso de la palabra al licenciado Ronald Santana, nuestro maestro de ceremonias, para su presentación. Muchas gracias al doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo. Amigas y amigos, el día de hoy, en esta noche especial, antes de iniciar, queremos invitar a todas las personas que están participando a mantener sus micrófonos en modo silencio, de tal manera de no interrumpir el evento académico. El doctor César Abanto Revilla, abogado y maestro en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, socio del estudio Rodríguez Agobaldo, profesor de Seguridad Social en posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Para nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, con alto honor presentar en esta noche al doctor César Abanto Revilla con el tema Sistema de Pensiones del Perú. Doctor, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Corte Superior de Justicia de Junín por la gentil invitación, en especial al doctor Ricardo Corrales, que ha tenido la gentileza de convocarme a este evento, ¿no? Encantado también de poder compartir con ustedes algunas ideas de este tema que, como bien señalaba el doctor Corrales, está justamente sobre la mesa en estos días, ¿no? La gente parece que recién ha tomado nota de lo importante, ¿no? Que es este tema, ¿no? A pesar de que siempre ha sido de importancia, ¿no? Aunque suene un poco paradójico. Yo creo que es importante, antes de hablar del sistema de pensiones, comprender un poco dónde es que se engarza esta prestación,
¿no? Para eso es necesario tener algunas ideas básicas, introductorias claras, ¿no? En primer lugar, mencionaba el doctor Corrales que la configuración o la idea del seguro social es una idea que nace hacia finales del siglo XIX, ¿no? En efecto, pero ¿qué ocurre? La seguridad social, ¿no? Es un concepto que está vinculado a la protección. Es decir, a lo largo de nuestra vida, desde que la persona nace hasta que muere, se van a ir suscitando, se van a ir presentando una serie de eventos que van a generar algún nivel de incapacidad para laborar o algún tipo de necesidad. Y es ese estado de necesidad el que requiere una protección. Y la seguridad social es precisamente el mecanismo que brinda esa protección. Pero el concepto de seguridad social es un concepto que se ha gestado hacia mitad del siglo pasado, pero el ser humano, de que existe sobre la Tierra, ha requerido algún tipo de protección, ¿no? Entonces, si nosotros amarramos el desarrollo de la seguridad social al desarrollo mismo de la historia del ser humano, podemos ubicar cómo en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, se han presentado mecanismos de protección. En un inicio, posiblemente el ser humano brindaba o se preocupaba de una protección que era más de carácter individual o familiar, ¿no? Concentrado en su núcleo específico. Luego esto, conforme el ser humano fue conviviendo ya con otras personas y se comenzaron a gestar las primeras ciudades, los primeros feudos, se fue extendiendo, ¿no? Y esta necesidad de apoyar a otros se da a través de mecanismos como el asistencialismo, la beneficencia, incluso figuras como el mutualismo, que se generan hacia la Edad Media, y que implicaba que personas de un nexo común, sea de profesión, de nacionalidad o incluso de religión, se juntaban en pequeños grupos y entre ellos se apoyaban, ¿no? Lo que va gestando ya algunas ideas de algunos pilares de lo que va a ser en un futuro la seguridad social, como por ejemplo la solidaridad y el hecho de compartir el riesgo y compartir también los gastos de ese riesgo. Luego, cuando a finales de 1700 se produce la Revolución Francesa y el ser humano es consciente por fin de que es titular de una serie de derechos, y esta conciencia de los derechos se junta luego a principios de 1800 con la Revolución Industrial y la maquinaria ingresa dentro del proceso de producción y se presentan también incremento en los accidentes de trabajo o en las enfermedades profesionales. El trabajador principalmente empieza a tener algún tipo de reclamos, ¿no? Y estos reclamos se encuentran hacia mitad de 1800 con ciertas ideas que se habían ido gestando en Europa principalmente, Marx, Engels, Hegel, a través del socialismo, el comunismo, siembran esas ideas, principalmente en la clase obrera, para efectos de buscar una distribución más equitativa de los beneficios de la producción. Y es ahí que se producen los primeros conflictos sociales importantes entre la clase obrera y la clase empleadora. Y es en el imperio prusiano, ¿no? Que abarca en esa época Alemania, Austria, Polonia, parte de Dinamarca. El rey Guillermo I le encarga, como mencionaba el doctor Corrales, al canciller Otto von Bismarck que busque una solución a estos conflictos, ¿no? Y es ahí donde se concibe la figura primero del seguro social. Seguro social y seguridad social son dos conceptos distintos, se parecen, son mecanismos de protección, pero cada uno con sus particularidades, lo vamos a ver rápidamente. El seguro social implica que el trabajador, el empleador y el Estado, los tres juntos, realizan aportes a un fondo común. De este fondo común se pagan las prestaciones que se requieran cuando un trabajador sufre algún estrago, alguna necesidad, alguna contingencia, llámese accidente, llámese enfermedad, llámese vejez o llámese muerte. Entonces, la ventaja del seguro social es que trabajador, empleador y Estado aportan de manera conjunta. La desventaja o limitación del seguro social es que solo otorga prestaciones a los trabajadores. Y una sociedad no se conforma solo de trabajadores, ¿no es cierto? Hay menores de edad, hay adultos mayores, hay personas que no desarrollan labores propiamente dichas y sin embargo integran una sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Hacia inicios de 1900 se comienzan a implementar en algunos países, ¿no? Francia, Dinamarca, Nueva Zelanda, en nuestra región, en Uruguay, en 1919, los llamados regímenes no contributivos, es decir, mecanismos a través de los cuales se otorgan prestaciones también a ese otro grupo, a ese grupo que no es
formalmente trabajador. Entonces, estos dos mecanismos, el seguro social o régimen contributivo, junto con los regímenes no contributivos, comienzan a desarrollarse en el mundo, pero de manera separada. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo a inicios de la mitad del siglo pasado atraviesa dos guerras mundiales, y es en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, cuando el nacionalsocialismo alemán, el nazismo, intenta invadir Inglaterra, el rey Jorge V le encarga al primer ministro Winston Churchill y él a su vez al ministro sin cartera, William Beveridge, que busquen implementar un mecanismo de protección porque la población había quedado diezmada como consecuencia del bombardeo alemán. La ciudad de Londres y en general gran parte del Reino Unido estaban destruidos. Entonces, en ese momento de mayor necesidad, en ese momento de mayor requerimiento de un Estado protector, se construye este mecanismo, sin querer y sin saber, porque Beveridge no tenía la intención de crear la seguridad social. Él, es más, él presenta un informe en el año 1942 llamado Seguro Social y Servicios Afines, es decir, él lo que hizo fue conjugar al Seguro Social de Bismarck junto con los regímenes no contributivos, los une en un solo mecanismo basado en tres pilares fundamentales. Primero, la universalidad, es decir, el objetivo de este mecanismo es brindar protección a todos, sin excepción, trabajadores, no trabajadores, menores de edad, adultos mayores, a todos, absolutamente a todos, este carácter universal. El segundo pilar es el de la solidaridad, es decir, el sistema se va a financiar por todos, todos van a colaborar, sea con el trabajo de con los aportes de los trabajadores, los aportes de los empleadores, el aporte del Estado, pero también con el aporte de las demás personas, a través de los impuestos principalmente. Entonces, la solidaridad implica para este mecanismo que todos van a ayudar en el financiamiento de este sistema de protección. Y finalmente, el tercer pilar es el de la integralidad, es decir, se va a cubrir, se va a atender todas las prestaciones que el ser humano necesite, desde que nace hasta que muere. Beveridge decía, vamos a proteger desde la cuna hasta la tumba, todas las necesidades. La atención sanitaria o médica cuando la persona nace, la atención médica cuando una persona sufre un accidente, una discapacidad, la atención médica ante un embarazo, la atención económica, si es que la discapacidad es de una magnitud que requiera ya hacer una pensión, el desempleo, la vejez, la muerte, todas las vicisitudes, todos los hechos por los cuales atraviesa un ser humano desde que nace hasta que muere, van a ser atendidos bajo este mecanismo. Entonces es ahí que nace la figura de la seguridad social. Esa es la idea que nace. Y si bien en el tiempo ha tenido una serie de problemas, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo dentro de nuestra sociedad existe y debe mantenerse, ¿no? Y está actualmente en peligro, lo mencionaba el doctor Corrales, como consecuencia de algunas normas, algunos proyectos que se han estado planteando. Se dice que la seguridad social es un concepto complejo, no porque sea difícil, sino porque puede tener muchas definiciones y todo va a depender desde el ángulo que sea analizado. La seguridad social tiene aristas sociales, tiene aristas económicas, tiene aristas políticas y también jurídicas. Y eso permite que diversas personas, diversos especialistas, tengan una conceptualización de la seguridad social. De hecho, una persona en la calle, a pie, uno le pregunta qué es la seguridad social y va a tener una idea, no va a decir seguramente es un derecho, es mi derecho. Pero la importancia, como digo, social, económica, política, jurídica, se ha notado claramente ahora. Si uno dice, ¿por qué es importancia social? Porque abarca una cantidad muy importante de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Para que se hagan una idea, en el Perú hay unos 33 millones de habitantes, de los cuales posiblemente 17 millones sean la población económicamente activa, es decir, personas en condición de trabajar. De esos 17 millones, tenemos, por ejemplo, afiliados al Seguro Integral de Salud, no sé, 13, 15 millones. A las AFPs tenemos afiliados 7 millones y medio de personas. A la ONP, 4 millones y medio. Y así podríamos ir sumando y casi toda la población, de una u otra manera, directa o indirectamente, está vinculada a la seguridad social. Entonces sí, tiene un componente, tiene un impacto, tiene una trascendencia social. ¿Tiene un impacto también económico? Por supuesto que lo tiene, porque ven ustedes como cualquier medida que se tome inmediatamente va a repercutir, en algunos casos negativamente, en otros casos positivamente, en la situación económica del país. Por ejemplo, este proyecto de ley que está en discusión y que esperemos logre generar algún consenso
con el proyecto que ha presentado el Ejecutivo de devolución de los aportes de la ONP, que vamos a ver más adelante, puede representar un gasto para el Estado de 17.000 millones de soles. Eso es para que se hagan una idea. Tiene implicancias políticas también. Estamos viendo un conflicto entre el Estado, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo como consecuencia de esta norma. De hecho, si ustedes revisan las campañas presidenciales de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la última campaña de Pedro Pablo Kuczynski, hubo elementos de temas de seguridad social, por supuesto. Se propuso la implementación del seguro de desempleo, se propuso la creación de una comisión de reforma del sistema de pensiones. El gobierno anterior, el de Ollanta en campaña, y luego cuando asumieron la presidencia, se propuso implementar un mecanismo no contributivo, que en el Perú no existía, pensión 65. Si vamos al gobierno anterior, el de Alan García, segunda fase, también Alan García propuso la libre desafiliación de las AFPs. En el gobierno anterior de Toledo, si bien es cierto, en campaña no hubo discusión sobre temas pensionarios, durante su gobierno se cerró la 2530. En el gobierno de Fujimori se creó el sistema privado de pensiones. Y así podríamos ir hacia atrás y encontraríamos una serie de elementos políticos vinculados a la importancia de la seguridad social. Y finalmente, obviamente, hay una implicancia jurídica, ¿no? Ustedes, como administradores de justicia, saben perfectamente bien que gran parte de la carga que gestionan está relacionada con reclamos de seguridad social, principalmente de pensiones, ¿no es cierto? Reconocimiento de aportaciones, desafiliación, otorgamiento de intereses, otorgamiento de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad social, repito, es un concepto complejo. Como somos abogados, vamos a tomar prestado el concepto del profesor Martín Fajardo, que dice claramente que la seguridad social es un sistema de protección frente a las contingencias humanas. Sí, como decíamos, nos protege cuando ocurre una contingencia. ¿Y qué es lo que procura? Fajardo decía que procura elevar el nivel de vida del individuo. Bueno, digamos que por lo menos mantenerlo, ¿no? Porque si una persona, como si fuera una carretera, está atravesando la vida y sufre una contingencia, es como si fuera un bache en el camino. Entonces la seguridad social tiene que brindarle una herramienta que le permita recuperar el nivel de ese camino. Sea una pensión de invalidez, dependiendo de la contingencia, ¿no? Si es un embarazo, será una prestación de subsidio de maternidad, si es la vejez, será una pensión de jubilación, si es la muerte, una pensión de sobreviviente. Es decir, ante cada contingencia, la seguridad social debe contar con una herramienta que pueda permitir al individuo proseguir con su camino, ¿no? Eso va a generar un bienestar colectivo, por supuesto, porque si el individuo y cada persona es una célula básica de la sociedad, genera una situación de bienestar individual, eso va a repercutir positivamente en lo colectivo, sin duda alguna. ¿Y cómo se hace con la redistribución de la renta? Claro, lo que todos aportamos de una u otra forma se redistribuye para poder pagar las prestaciones tanto sanitarias como las pensionarias, porque seguridad social es salud y pensiones principalmente. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son pensiones. No alcanzaría una charla de un par de horas para hablar sobre salud, ¿no? Sus micrófonos apagados, por favor. Este mecanismo de seguridad social se sustenta, se sostiene, tiene como base ciertos principios, ¿no? La teoría es más o menos uniforme en el sentido de que hay 5 principios fundamentales que vamos a ver a lo largo de la charla. La universalidad, ya lo mencionamos, trata de proteger a todos. Esto obviamente se va dando a pocos, ¿no? Si nosotros pensamos en el Perú actual, difícilmente podríamos decir que todos tienen acceso a la seguridad social. En salud posiblemente más, con la creación del Seguro Integral de Salud SIS en el año 2009. Pero en pensiones somos el segundo país en Latinoamérica con menor protección. Solo 2 o 3 de cada 10 peruanos puede acceder a una pensión y por eso precisamente el tema está siendo materia de una revisión a través de una comisión del Congreso para reformular ese sistema y procurar una mayor cobertura. Solidaridad, ya lo conversamos, es el hecho de que todos participen del financiamiento de la seguridad social. Ojo, que como vamos a ver más adelante, esto tiene diferentes manifestaciones a su vez. La integralidad, también ya lo mencionamos, que se protejan todas las prestaciones, ¿no? Obviamente esto también se va dando de manera gradual. De hecho, hace unos días ha entrado en discusión la posibilidad de implementar una pensión de desempleo, un seguro de desempleo. Vamos a ver qué pasa. Está en plena propuesta de discusión. El principio de unidad, que lo que procura es tratar de concentrar la gestión de la seguridad social en la menor cantidad de organismos, porque no tiene mucho sentido que 4, 5 o 10 entidades se encarguen de la gestión de la seguridad social. Eso lo único que genera es desorden y división de funciones inorgánica.
Y la internacionalidad, que para muchos es importante porque ocurre que hay muchas personas que trabajan en diferentes países, ¿no? Y la idea es que los años que generan en cada país puedan luego ser acumulados para efectos de acceder a una pensión. En cuanto a principios, hay que mencionar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 050-2004 que ven ustedes ahí, en materia de pensiones, ya aterrizando en el tema que es materia de la charla de hoy, ha establecido que en el Perú la Constitución prevé, a su entender, los siguientes principios. El principio de dignidad humana, ¿no? Porque la pensión es una prestación que se otorga por lo general con carácter vitalicio ante un estado de necesidad, sea incapacidad física o mental, pensión de invalidez, sea la vejez, pensión de jubilación, o sea la muerte, pensión de sobrevivientes. Un pequeño paréntesis ahí. Hay un error que es muy común en materia de conocimiento del sistema de seguridad social y en particular en tema de pensiones, y es creer erradamente que la pensión solo es para la vejez. Eso es mentira, eso es un error, porque una persona de 20 años puede ser pensionista, una persona de 30 años puede ser pensionista, una persona de 40 años puede ser pensionista. ¿Cómo es así? Que una persona está afiliada a un régimen de pensiones y, por ejemplo, sufre una incapacidad físico-mental, lo que no necesariamente se tiene que esperar hasta la vejez para que se produzca. Uno puede tener 20 años, estar aportando a la ONP o a una AFP, salir a la calle, lo atropella un carro, queda paralítico, Dios no quiera, pero podría ser beneficiario de una pensión de invalidez y no ha tenido que esperar los 65 años para acceder a. Y ese es uno de los aspectos que se trata de explicar, que son fundamentales que las personas comprendan, porque muchos dicen, voy a sacar mi plata ahorita y no pasa nada porque recién en la vejez me van a dar mi pensión, así que tengo 40 años para nuevamente formar mi fondo. Falso, errado. Aquí y ahora, una persona de 20, 30, 40 años podría ser beneficiario de una pensión de invalidez. Es más, si falleciera como consecuencia de esta discapacidad o este accidente, sus beneficiarios, ¿no? Su cónyuge, sus hijos, podrían eventualmente acceder a una pensión de sobrevivientes, a la cual obviamente no van a acceder si retiran todo su dinero del fondo de las AFPs o si como consecuencia de la devolución, entrega de algún recurso del sistema nacional, tienen que ser excluidos como asegurados, que dicho sea de paso, además, perderían el aseguramiento de salud. Entonces, la dignidad humana y la pertenencia a un sistema previsional está vinculado a que se atiendan por lo menos ciertas condiciones mínimas, básicas, esenciales para el ser humano. Está el principio de igualdad, pues es obvio, es decir, no se puede establecer algún tipo de diferenciación o discriminación en el tratamiento de acceso a la pensión. Este es interesante, ¿no? De hecho, el Tribunal Constitucional en esa sentencia discutió sobre el tema de por qué a la mujer se le establecen requisitos menores, sobre todo de edad, para acceder a una pensión. Algunos decían, hay un tratamiento discriminatorio en relación al hombre. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Justamente en este fallo, como les decía, que la mujer forma parte, a su entender, por más que haya cambios y evoluciones positivas en la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer, que no se han logrado hasta el día de hoy, dicho sea de paso, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Que la mujer pertenece, al igual que el menor de edad o el adulto mayor, a grupos vulnerables, con cierto nivel de vulnerabilidad. Entonces, que existan requisitos menores para acceder a una prestación de la seguridad social no significa un trato discriminatorio entre la mujer y el hombre, sino acciones positivas que se dan en favor de la mujer, precisamente por ser parte de estos grupos vulnerables. Entonces, es importante tener presente estos criterios para descartar cualquier tipo de referencia a cuestiones de discriminación. La igualdad es un parámetro importante para el tribunal. La universalidad, la solidaridad, ya lo hemos visto. La progresividad, sí, el Tribunal Constitucional considera que si bien es cierto la pensión es un derecho fundamental, tiene un esqueleto, una configuración legal. Es la ley la que establece los requisitos, es la ley la que, entre otras cosas, determina también qué contingencias van a ser protegidas por la seguridad social. Y eso se va dando de manera gradual, se va dando de manera progresiva. ¿Por qué? Lo mencionaba el doctor Corrales. La seguridad social es un derecho económico, social y cultural. ¿Eso qué significa? Que es un derecho humano, pero de segunda generación, no de segunda clase, de segunda generación. ¿Eso qué significa? Es un derecho prestacional. Para su materialización se requiere contar con ¿qué? Con lo que dice el siguiente principio, la sostenibilidad financiera, la existencia de recursos dinerarios que permitan el pago de esta prestación.
Si uno no cuenta con los fondos suficientes para mantener este beneficio en el tiempo, no va a poder existir un sistema de seguridad social. Entonces, los principios constitucionales que el Tribunal Constitucional prevé en materia de pensiones, que son los que ustedes ven ahí enumerados, son fundamentales para luego entender el desarrollo de los mecanismos de pensiones. Pues bien, entonces, revisados estos conceptos preliminares de concepto de seguridad social, principios fundamentales y principios constitucionales, entremos ya al tema. El sistema de pensiones del Perú. La pensión, ya lo hemos visto, es una prestación dineraria, es dinero que se le otorga a la persona cuando está en un estado de necesidad. Este estado de necesidad no solo se presenta en la vejez, uno puede tener una discapacidad física o mental antes de ser adulto mayor, uno puede fallecer antes de ser adulto mayor. Entonces la seguridad social, una vez más, nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo presente. En el Perú, desde finales del año 1992, existen dos sistemas paralelos. Por un lado tenemos el sistema privado de pensiones de las AFPs y por el otro lado tenemos el sistema público de pensión. El sistema público de pensión, como pueden ver ustedes ahí, está a su vez separado en 4 regímenes. El régimen de pensiones militar policial, que está regulado por el Decreto Ley 19846, que fue reformulado en diciembre del 2012 por el Decreto Legislativo 1133. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? El Decreto Ley 19990, que es el régimen administrado por la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Tenemos el régimen de los servidores públicos, ¿no? El Decreto Ley 2530, que es un régimen que, si bien se cerró en el año 2004, sí, hace 16 años, la realidad es que hasta el día de hoy genera una serie de reclamos administrativos y judiciales que son de gran relevancia para el Perú. De hecho, el año pasado hubo un proceso que se estuvo tramitando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre una asociación de cesantes de una importante entidad del Estado, que si hubiera resultado beneficiada de la manera en que ellos planteaban la demanda ante la Corte Interamericana, hubiera representado que el Estado hubiera tenido que pagar entre 3.000 y 4.000 millones de soles en remuneraciones de vengadas y en reajuste de pensiones. Por suerte, si bien es cierto, la demanda fue declarada fundada, no lo fue de la forma o en el sentido que habían planteado los denunciantes. Y en ese sentido, el monto a pagar se redujo pues dramáticamente de 3.000 o 4.000 millones a 10 millones. Igual es una cantidad importante de dinero, pero largamente menor de lo que se planteaba. Entonces, este régimen, repito, si bien cerrado en el 2004, hasta el día de hoy genera una serie de conflictos administrativos y judiciales también. Finalmente tenemos el cuarto régimen, que es el régimen de los servidores diplomáticos. Sí, los servidores diplomáticos tienen un régimen pensionario especial que es muy similar a la 2530. Este régimen fue cerrado en el año 2003, pero luego fue restituido, por no decir resucitado, en el año 2009, ¿no? Ya en su momento podrán indagar con más detalle. Existe un quinto régimen, que no es propiamente un régimen público, podríamos decir que es una especie de régimen mixto, que es el régimen especial de los pescadores. Y digo que es mixto porque este régimen lo que ha hecho es, en cierta forma, asimilar a los beneficiarios de la famosa Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, y en el 2013 crea, con esta ley 3003, un régimen especial que puede uno ser, primero que nada, solo para pescadores, adscribirse a la ONP o a la AFP. Por eso, repito, es una especie de sistema mixto. Pero el mecanismo es como ven ustedes ahí, ¿no? Y es importante tenerlo presente. Sistema privado, AFPs, sistema público, estos 4 mecanismos. Pero de estos regímenes, los más, no voy a decir más importantes, ¿no? Pero sí los más mayoritarios son el sistema nacional de la ONP y el sistema privado de las AFPs. ¿Por qué digo esto? Cuando una persona ingresa a trabajar por primera vez en su vida como trabajador dependiente, es decir, para un empleado, tiene que tomar una decisión, tiene que elegir entre afiliarse a la ONP o al sistema privado. Esta no es una decisión menor, porque esto tiene que ver mucho con las condiciones de cada persona. Somos personas que conformamos una sociedad, pero somos distintos, esa es la realidad, ¿no? Iguales somos solo ante los ojos de Dios. Somos distintos en el plano social, somos distintos en el plano económico, somos distintos en el plano laboral, porque yo creo que no me podrían afirmar que es igual una persona que trabaja y gana la remuneración mínima vital y alguien que es
no sé, gerente de una empresa transnacional y gana 40.000, 50.000, 80.000 soles, que los hay, y hay quienes ganan más, por favor, sus micros apagados. Entonces, esta diferenciación no es mal, la vida es distinta, o sea, no tiene nada de malo, pero justamente porque somos distintos, existen dos mecanismos previsionales distintos, que vamos a ver más adelante. El Sistema Nacional de la ONP, que funciona bajo un modelo de reparto y que es un mecanismo que cuenta con topes o pensiones mínimas, y por el otro lado el sistema privado de las AFPs, que bajo el mecanismo de la capitalización, que vamos a ver también más adelante, tiene sus propias características. Entonces, mi apreciación es que está bien que existan dos modelos distintos porque permiten a personas con diferentes condiciones acceder a lo que es más conveniente a cada uno. El sistema nacional, por ejemplo, puede ser conveniente para personas que perciben remuneraciones por debajo de los 2.000 soles o los 3.000 inclusive. Personas que de repente su proyección de vida laboral no sea más allá de 20 años. Personas que de repente se afilien pasados los 40 años. Entonces hay una serie de variables que hay que tener en cuenta para elegir cuál de los dos mecanismos optar. Veamos primero el Sistema Nacional de Pensiones de la ONP. Este mecanismo nace en el año 1973. Eso no significa que antes no existieran regímenes de pensiones, por si acaso. En 1936 se creó la Caja del Seguro Social Obrero y luego en el año 1962 la Caja del Seguro Social del Empleado. Entonces, antes del año 73 existían mecanismos pensionarios precedentes. Pero la ventaja del Sistema Nacional creado en el 73 es que unifica estos dos mecanismos previsionales. En un inicio estuvo administrado por el Seguro Social del Perú. Luego, a finales de los 70, se crea el famoso, ¿no? Nunca bien ponderado, Instituto Peruano de Seguridad Social, el IPS. En realidad era la misma entidad, solo le cambiaron de nombre. Y luego, en el año 92, diciembre, se crea la Oficina de Normalización Previsional. ¿Por qué? Porque el Instituto Peruano de Seguridad Social, hasta ese entonces, administraba tanto las prestaciones de salud como las prestaciones pensionarias, ¿no? Y era realmente una cuestión muy complicada de ser gestionada por una sola entidad. Entonces se consideró que era lo mejor partir las prestaciones a cargo de esta entidad y crear esta nueva entidad. De hecho, el IPS se quedó solo con las prestaciones de salud y a mediados de los años 90 también cambia de nombre, perdón, por el de Seguro Social de Salud, lo que conocemos ahora como e-Salud. Entonces, cada mecanismo tiene su... Perdón, un segundito. Por favor, tengan cuidado porque me ha salido un mensaje indicando que hay una persona que ha colocado algo en presentación. Les pido que por favor estén atentos a sus micrófonos apagados y también a no estar colocando por error algún tipo de presentación. Muchas gracias. Sigamos. Entonces, ¿qué ocurría? El Seguro Social estaba atravesando en los años 80 y 90 por una serie de problemas propios del cambio de moneda generado por la hiperinflación, el uso de los fondos con objetivos distintos a lo previsional, burocracia de la institución, una serie de problemas que afectaban su manejo y por eso se produjo este cambio. Pero lo que tenemos que tener presente es que el Sistema Nacional de Pensiones ha sido concebido como un mecanismo de financiamiento bajo el esquema del reparto previsional. ¿Qué significa el reparto? Sobre el cual se ha estado hablando mucho las últimas semanas, los últimos 2 meses, con ocasión de esta propuesta del Congreso de habilitar la devolución de los aportes, sobre lo cual vamos a regresar en unos segundos. El sistema de reparto se sustenta en lo que se conoce como el cambio o intercambio generacional en español. Hoy día, por ejemplo, tenemos 4,5 millones de trabajadores afiliados a la ONP, al Sistema Nacional. Entonces, estos 4,5 millones de trabajadores, en teoría, con su esfuerzo, con su trabajo, con su aporte, van a pagar todos los meses un porcentaje de su remuneración, el 13%. El 13% de estos 4,5 millones de trabajadores tendría que ir a la ONP. Y digo tendría porque en la práctica de estos 4,5 millones, solo 1,5 millones aporta regularmente. Los otros 3 millones no aportan regularmente o no aportan simplemente. No son personas que se escribieron, aportaron un par de meses y luego chao. Entonces, solo 1,5 millones aporta en la realidad.
De hecho, de ese 1,5 millones solo aporta la mitad o paga la mitad, porque existe, como vamos a ver más adelante, una alta morosidad en el pago de los aportes por parte de los empleadores. No es que a los trabajadores no les han descontado, les descuentan, pero ese dinero nunca llega a la ONP porque los empleadores no lo transfieren. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores hoy mensualmente entregan su aporte. Ese aporte, como dice su propio nombre, se reparte. ¿Se reparte a quiénes? A los pensionistas. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué mi trabajo hoy se está sirviendo para pagar las pensiones de estos señores? Porque ustedes están en un sistema de reparto y el recambio generacional se da de la siguiente manera. Una generación, las generaciones normalmente abarcan un periodo de 20 a 30 años, una generación trabaja y financia las prestaciones de la generación anterior. Me explico. Los que hoy pensionistas, o las personas que hoy son pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, hace 20 o 30 años eran trabajadores. Y hace 40 o 50 años, las personas a las cuales ellas han financiado eran trabajadores. Los que hoy son trabajadores, dentro de 20 años van a ser jubilados. Entonces van a ser financiados por quienes en ese momento sean trabajadores. Es decir, hay un cambio de generación. Una generación le paga la prestación a la otra generación, a la generación antigua. Y esto funciona como una especie de pared de frontón. El dinero entra, el dinero sale, rebota, ¿no es cierto? Se reparte. Entra el aporte, sale el aporte. Entra el aporte y sale en forma de pago. Entonces, no es que exista un fondo formalmente hablando de pensiones o de ahorros. No es que yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando desde el año 80, hoy estamos en 2020, ya pues son 30, 40 años aportando, ¿dónde está mi plata? Ahí la veo. Eso no es así. Cada mes que un trabajador ha aportado, ese dinero se ha repartido para el pago de las pensiones. Esa es la naturaleza del sistema. El sistema se va financiando en el día a día y cíclicamente se van trasladando las responsabilidades del financiamiento. En realidad la norma nació como un reparto de prima escalonada, así se llama, porque cada 5 años se debía practicar estudios actuariales que permitieran ajustar esa tasa de aportación. Pero la realidad es que la última vez que fue ajustada fue en el año 95. En el año 95 se estableció que el aporte iba a ser del 13%. Y paren de contar. Nunca más el aporte ha sido modificado. Entonces, como no ha habido una actualización, este sistema de reparto inicialmente pensado de prima escalonada se ha convertido en un sistema de reparto simple, así se conoce. Como les decía, este recambio intergeneracional debería funcionar de la siguiente manera. 10 o 15 trabajadores deberían pagar la pensión de cada pensionista. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En el año 92, cuando se crea el sistema privado de pensiones de las AFPs, más de la mitad de los que estaban afiliados al sistema nacional de la ONP pasan al nuevo régimen, deciden cambiarse. ¿Y eso qué origina? Que de 14 trabajadores por cada pensionista que teníamos en el año 91, pasáramos a 2 o 3 trabajadores por cada pensionista. Entonces el mecanismo del recambio generacional se afectó. Uno ve o uno grafica al sistema de reparto como una pirámide en la cual la parte de la base, la parte amplia, deberían ser los trabajadores y en la parte superior, más pequeña, los pensionistas. Pero en la práctica, ¿qué ocurrió? Esto se ha convertido en un rectángulo, pues, porque tiene solo a 2 o 3 trabajadores manteniendo a cada pensionista. Y eso hace inviable el régimen. Hay factores económicos adicionales que afectan este financiamiento. La informalidad, diría yo que es el primer problema. No solo del sistema de pensiones, sino del sistema laboral en general. 7 de cada 10 peruanos no tiene un contrato de trabajo. Y como no tiene un contrato de trabajo, no tiene tampoco protección previsional pensionaria. La morosidad de los empleadores, sobre lo cual conversábamos, empleadores públicos y privados, ojo, por si acaso, le deben al sistema una cantidad importante de dinero y no existen los mecanismos legales ágiles para facilitar el cobro, como los procesos coactivos especiales. Esto lleva a que todos los meses ese dinero que los trabajadores afiliados al sistema nacional entregan sea insuficiente. O sea, tú recibes 200 millones, pero tienes que pagar 350. Entonces, todos los meses, sin excepción, el Tesoro Público tiene que destinar entre 40 y 50 millones de dólares todos los meses para cubrir la diferencia que falta. Pero como si esto fuera poco,
también existen factores demográficos que afectan este recambio generacional, este financiamiento cíclico solidario. ¿Por qué? La longevidad. Hace ya por lo menos 20 años en el mundo se está generando un fenómeno de longevidad. Los adultos mayores están viviendo más. Y ustedes dirán, oye, ¿eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo en la práctica, pero en cuanto al financiamiento del sistema, sí. Porque si un sistema de reparto parte de la premisa de que una persona trabaja 20, 30 años para financiar una jubilación de 20 años, 30 máximo, pero ahora resulta que las personas van a vivir más, pueden vivir hasta los 90 y en un futuro se calcula que hasta los 100, 120. Entonces, el dinero va a ser absolutamente insuficiente. Y tienes solo dos opciones. O elevas la edad jubilatoria o elevas el porcentaje de las aportaciones. Y ambas medidas son obviamente impopulares. Yo dificulto que un congreso, un presidente diga, bueno, vamos a subir la edad jubilatoria, ¿no? A 70 años. Se le viene encima a la gente. O dice, vamos a subir el aporte, ya no va a ser 13, va a ser 20. Igual, se genera una revuelta social sin duda alguna. En países como Alemania o como Francia, cuando se ha tratado de tomar medidas de esta naturaleza, ha generado fuertes reclamos de carácter social. Entonces, los mecanismos de reparto como sistema nacional lamentablemente ya no tienen una cabida en la realidad, menos aún en la realidad como la nuestra, donde el nivel de informalidad es tan elevado. Eso es para que tengan una idea de las modalidades jubilatorias que estaban previstas en el régimen original, en la 1990 original. Perdón. Existían hasta 4 mecanismos de jubilación: el régimen general, el régimen especial, la pensión reducida y la pensión adelantada. Una persona con 5 años de aportes ya podía tener pensión, pero eran otros tiempos, pues estamos hablando de los años 70. La informalidad posiblemente no llegaba ni al 5%. Entonces, en esas condiciones, con 5 años de aportes reales, además, la esperanza de vida de una persona que llegaba hasta los 60 años no superaba los 70, ¿no? Entonces, con 10 o 15 años de aporte, tú podías financiar una jubilación de 10 o 15 años. Había cierta coincidencia. Pero esos parámetros, obviamente, son irreales en la actualidad, son absolutamente inviables, ¿no? Pese a lo cual, el proyecto del Ejecutivo, ojo, está planteando un mecanismo similar a la pensión reducida, en efecto, ¿no? Como respuesta o como paliativo a la propuesta del Congreso de la devolución de aportes. El Ejecutivo, entre otras cosas, está planteando la llamada pensión proporcional, es decir, pensiones a partir de 10 años, ¿no? Que es más o menos como la pensión reducida. Entonces hay que tener presente ese esfuerzo. Otros aspectos que hay que tener en cuenta que como consecuencia de los cambios que se han dado en el tiempo, como la ley 25967 en el 92 o la 26504 en el 95, los requisitos jubilatorios son los que ven ahí. Para acceder a una jubilación en el sistema nacional se requiere 65 años de edad, sea hombre o mujer, y por lo menos 20 años de aportación, sea hombre o mujer. Y eso es lo que, repito, se está viendo de ajustar. Ya no 20, sino 10. Con 10 años se podría acceder a una pensión. Obviamente la pensión no va a ser el 100% que me otorgarían si llego a los 20, será la mitad posiblemente. Y si tengo 15 años de aporte, seguramente serán las 2/3 partes. No lo sé. Se está evaluando estas alternativas. Creo que la idea es tratar de solucionar el problema de reconocimiento de aportes. También existe la pensión adelantada, por si acaso. A los 55 años yo ya me puedo jubilar en el sistema nacional, pero requiero 30 años de aportación en el caso de hombre, a los 50 de edad en el caso de la mujer, pero 25 de aportación. Si bien es cierto, se está planteando actualmente liberar la limitación de tener pensión y trabajar, lo cierto es que desde el año 96 uno puede trabajar y percibir una pensión siempre y cuando la suma de ambas no supere la media OIT. Estamos hablando del sistema nacional. Todo lo que estamos hablando es del sistema nacional. También es interesante tener presente que en el año 2009 se creó un mecanismo por la ley 29451 llamado la pensión de jubilación conyugal o convivencial o de unión de hecho. Es decir, como hemos visto, para acceder a la pensión se requieren 20 años de aportación. Y había muchísimas personas que no llegaban a los 20 años de aportación. Entonces, ¿qué ocurría cuando los dos miembros de una relación conyugal o de una relación convivencial o de unión de hecho reconocida judicialmente, también eran ambos asegurados del sistema nacional? Si la suma de los aportes de ambos, por ejemplo, el esposo tenía 10 y la esposa tenía 10, juntos son 20. Entonces, si la suma de los aportes de ambos integrantes de esta relación era igual o mayor a 20 años de aportes,
podían acceder a una pensión de jubilación mancomunada, conjunta. Entonces, estos mecanismos es importante tener presente que existían. Hay que tener presente también que dentro del sistema nacional no solo están aquellas personas que forman parte de la 19990, es decir, los trabajadores dependientes, y bueno, los independientes también, por si acaso, los independientes también pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, pero esa afiliación eso es voluntaria, no se les puede obligar a ser parte del Sistema Nacional. Pero existen otros grupos de personas que han sido incorporados al Sistema Nacional, ¿no? En el pasado, ¿no? Ven ustedes en el año 46, en el año 72, es decir, antes de la norma, se preveía algunos grupos o colectivos de trabajadores incorporados, los canillitas, los artistas. Ya con posterioridad fueron incorporados, por ejemplo, los deportistas profesionales, los trabajadores del campo, aunque ellos al final solo se quedaron con prestaciones de salud. Las amas de casa, sí, las amas de casa pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones como si fueran trabajadores independientes, ¿no? Claro, o sea, no desarrollan un trabajo en el sentido de contar con un contrato laboral, pero las amas de casa sin duda alguna desarrollan una de las labores más importantes dentro de lo que es la familia, que la familia a su vez es el elemento esencial de cualquier sociedad. Entonces, se ha previsto que las amas de casa, si lo desean, puedan inscribirse como aseguradas facultativas o trabajadores independientes. Los estibadores terrestres también, por ejemplo. Estos son los llamados regímenes especiales, sea porque han sido incorporados por mandato legal al sistema nacional o como en el caso de ciertos colectivos que ven ustedes ahí, pueden acceder a la jubilación con menores requisitos de edad o de años de aportación. Por ejemplo, tenemos a los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres, ¿no? Desde el año 77 pueden acceder a jubilación a partir de los 55 años de edad. Los trabajadores aviadores comerciales, ustedes dirán, oye, pero el aviador comercial, ¿por qué? Porque sobre todo cuando se dictó la norma, ¿no? En el año 78, el día de hoy de repente podría ser discutible, el trabajo de aviador es un trabajo extremadamente riesgoso. No, obviamente no es como ahora uno diría, oye, pero en la actualidad son mucho menos los aviones que sufren accidentes que los carros que sufren accidentes. Sí, pero estamos hablando de los años 70. Entonces esta norma hay que analizarla en el contexto temporal. Los aviadores comerciales podían acceder a una pensión de jubilación con requisitos de edad menores. Los trabajadores de construcción civil, claro, porque ellos desarrollan una labor que implica un desgaste acelerado de su capacidad física. Entonces no se les puede exigir que lleguen hasta los 65 años de edad. A los 55 ya se les podía jubilar. Los periodistas, ustedes dirán, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿qué labor complicada realizan los periodistas que justifique que se puedan jubilar antes, ¿no? O sea, ¿qué labor complicada hace Magali, Peluchín, el Flaco Flesman, el Tanque Arias? No, pues lógico. Lo que pasa es que si ven ustedes la norma, se da en el año 86. 2 años antes, en el Perú, y bueno, todo en ese periodo de los años 80 estábamos en plena época del terrorismo. Pero justo 2 años antes, en el año 84, 16 periodistas fueron acribillados en un pueblo de la serranía de Ayacucho llamado Uchurajay. Entonces, desarrollar la labor periodística en esa época era una labor que reunía cierto nivel de riesgo. Y eso generó que se dé esta norma. Obviamente en la actualidad, y desde que el terrorismo, gracias a Dios, ya se menguó, porque obviamente no desapareció al 100%, lamentablemente, todavía hay algunos estragos, ¿no? En ciertas zonas del Perú y hay que sofocarlo, ciertamente, ¿no? Debería ser revisado esto, no tiene mucho sentido. Los trabajadores mineros, yo creo que todos son conscientes de que la actividad minera es una actividad claramente desgastante, ¿no? Desde el año 74 y reformulada en el año 89, tenemos una ley de jubilación minera que prevé mecanismos jubilatorios en favor de los trabajadores mineros con beneficios o requisitos menores de edad y años de aportación, ¿no? También los trabajadores de la industria del cuero en los años 90, que también es otro mecanismo que habría que revisar, porque claro, en los años 90 los trabajadores de la industria del cuero estaban expuestos a elementos tóxicos, a las bacterias que traía el cuero que ellos tenían que manejar manualmente, pero ahora pues todo eso está industrializado. Entonces el cuero crudo, va directamente a máquinas que los limpian y ya, yo creo que también podría ser un mecanismo, pero existen, son los llamados regímenes especiales del Sistema Nacional de Pensiones. Seguimos en la ONP. Rápidamente, para cerrar esta parte, hace algunas semanas, ¿no? El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que lo que pretende es que la ONP
devuelva a los asegurados que no han cumplido los 20 años de aportación todos sus aportes. Como ven ustedes y como se ha mencionado, eso parte de una premisa errada, parte de creer que la ONP es como la AFP, es decir, que la ONP es un mecanismo de ahorro en el cual yo puedo ir y encontrar la plata ahí guardada, y eso no es así. El sistema de reparto es como una pared de frontón. El sistema de reparto, el dinero entra y automáticamente sale, mes a mes. No hay un fondo ahí que sea materia de acopio. Entonces ahí hay un error claro. De los 4,5 millones de asegurados que hay en la ONP actualmente, solo 1,5 millones aportan. 2 millones tienen menos de un año de aportación. Entonces, lo que se plantea es que se le devuelva a los asegurados una OIT. Pues estas personas no han aportado ni 1,000 soles. O sea, le vas a dar 4 veces más de lo que ha aportado. Pero el principal error que tiene este proyecto de ley es que para otorgar una prestación de la seguridad social tiene que existir un estado de necesidad. Ustedes dirán, pero claro, estamos en plena pandemia. Sí, sin duda alguna es un estado de necesidad, pero es un estado de necesidad que habilite el acceso a una pensión, a menos que la persona padezca de algún tipo de enfermedad o padezca algún tipo de necesidad. Solo en ese supuesto se puede habilitar una pensión. Pero más allá de eso, esta propuesta es inconstitucional por 3 razones. Una de forma. El artículo 79 establece que los congresistas no tienen iniciativa de gasto público. Y esta norma lo que va a generar es que el Tesoro Público traslade por lo menos 17,000 millones de soles para atenderla. Segundo, ya en cuanto al fondo, el artículo 12 señala que los fondos de la seguridad social son intangibles. Eso implica que solo puede ser utilizado para prestaciones sanitarias y para prestaciones pensionarias, es decir, para pagar atención médica o para pagar pensiones. La devolución, como quieran llamarlo, no es un mecanismo de prestación pensionaria, no lo es. Entonces, va directamente contra el artículo 12. Y además, otra inconstitucionalidad es que afecta a la primera disposición final, su penúltimo párrafo, que dice que cualquier ajuste, cualquier cambio, cualquier modificación en materia pensionaria debe contar con sostenibilidad financiera. Es decir, debe contarse con los recursos que habiliten esta propuesta. Y esta propuesta no los tiene en lo absoluto. Finalmente, el Tribunal Constitucional, ya lo mencionamos, en la sentencia 050-2004 ha establecido el principio del equilibrio presupuestal y eso va de la mano con la sostenibilidad financiera. Por tanto, no se puede establecer cambios, no se puede establecer propuestas como estas si es que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha dicho, en efecto, tenemos la plata, procede. Eso no existe. Eso no hay. De hecho, el ministerio le ha dicho, no tenemos la plata, estamos en plena crisis sanitaria y económica y tú lo que estás haciendo es echar gasolina al fuego. Entonces, yo lo que espero, más allá de estas observaciones formales que a nuestro parecer son válidas, es que Congreso y Ejecutivo se sienten y sobre la base de lo propuesto por el Congreso y el proyecto del Ejecutivo se busque un consenso, se busque lo que sea mejor para la población, pero dentro de las posibilidades reales del Estado. Esa es mi apreciación y ese es mi anhelo también, que realmente encuentren puntos de consenso, se pongan de acuerdo y se fume la pipa de la paz y haya humo blanco. Ese es lo que debe ocurrir. Veamos ahora rápidamente el sistema privado de pensiones. Hemos hablado del sistema nacional y cómo se trata de un mecanismo de reparto. Los aportes de los trabajadores en actividad ingresan e inmediatamente sirven para pagar las pensiones porque la base de este mecanismo de reparto de la ONP es el recambio generacional, la solidaridad colectiva. Esa es la solidaridad. Yo aporto y soy solidario con los pensionistas y pago su prestación como en un futuro me van a pagar a mí y como en un pasado ellos, actuales pensionistas, les pagaron a los antiguos jubilados. Entonces es un cambio generacional. La base es la solidaridad intergeneracional. Pero eso no funciona así en el sistema privado de pensiones. En el sistema privado de pensiones, como es una capitalización individual, cada afiliado tiene su cuenta personal. Y esa cuenta, como ven ustedes en la imagen, va creciendo, se va formando, se va germinando como una planta, poco a poco. Cada aporte es una gota de agua que va sumando en esta cuenta. Los orígenes del sistema, ¿cuáles son? ¿No? En 1980, en Chile se dicta el decreto ley 3500 que crea el sistema privado de pensiones. Y lo que hace es cambiar el paradigma que hasta ese entonces existía. Desde la época de Bismarck, pasando por Beveridge, el que administraba el sistema de seguridad social siempre era el Estado.
Pero lo que plantean en Chile, dentro de un proceso de reforma económica integral, es trasladar esa administración del Estado a la empresa privada y cambiar el mecanismo. Ya no va a ser un fondo común, ya no va a ser un reparto. Vamos a convertirlo en capitalización individual. Ya no va a haber una pared de frontón donde ingresan todos los aportes sin personalización, no. Cada individuo, cada uno de los integrantes del sistema va a tener su cuenta individual. En el Perú, este modelo fue, digamos, copiado en el año 91, ¿no? El decreto legislativo 724 creó el sistema privado de pensiones. Pero en esa época nos regía la Constitución del 79. El artículo 14 de la Constitución de ese entonces señalaba que solo podía implementarse o habilitarse la participación de la empresa privada si es que los beneficios que brindara fueran mejores, mayores, y además esto era de manera voluntaria, es decir, yo seguía en el sistema nacional y adicionalmente podía estar en el sistema privado. Obviamente en esas condiciones no fue implementado, pero fue la primera vez que se intentó crear un sistema privado de pensiones, con norma expresa, dicho sea de paso. Entonces, ¿qué ocurrió? Al año siguiente, en el 92, ya estábamos con una constitución aprobada, ¿no? Hubo un referéndum y la población decidió aprobar la constitución del 93. Entonces, con esta constitución ya aprobada y con el Congreso cerrado, se publica el decreto ley 25897. Esta norma reformula el modelo inicial y lo que se establece es un sistema paralelo, es decir, cuando una persona, ya lo mencionamos, ingresa a laborar, tiene que elegir entre el sistema nacional o el sistema privado, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Es un mecanismo paralelo. Nuestro sistema de pensiones es un sistema paralelo. Puedes elegir. ¿Cuáles son las características generales del sistema privado de pensiones de las AFPs? En primer lugar, ya lo mencionamos, es un sistema de capitalización. No es un sistema de reparto. Acá no hay que ingresar los fondos y se reparte. No, acá se capitalizan. Cada afiliado tiene una cuenta individual. ¿Y qué hace? Las empresas privadas, las AFPs, administran los aportes, reciben mensualmente los aportes, dicho sea de paso, también en el sistema privado de pensiones hay una altísima morosidad, por lo menos del 45%. Para que se hagan ustedes una idea, a finales del 2019, las empresas, los empleadores, públicos y privados, le debían a las AFPs cerca de 20.000 millones de soles en adeudos de pagos de aportes. Entonces, es importante eso tenerlo presente. Las AFPs administran los aportes y pagan las pensiones en algunos casos, porque hay diferentes mecanismos de pago de pensiones, y ellos tienen que invertir los fondos. Para invertir los fondos tienen hasta 4 opciones: fondo 0, fondo 1, fondo 2 y fondo 3, cada uno con sus características, ¿no? Por ejemplo, el fondo 3, llamado fondo de aumento de capital, es un fondo en el cual la AFP invierte principalmente en instrumentos financieros y bursátiles de alta volatilidad. Es decir, puedes ganar un montón de dinero, ¿no? Acciones o similares, pero también te puedes ir hasta el sótano, ¿no es cierto? Porque de repente cae la bolsa de valores en el mundo, chao, cayeron los fondos. Tienes también el fondo 1, que es un fondo en el cual la AFP va a invertir en instrumentos financieros y bursátiles, pero de baja volatilidad, de bajo riesgo. Entonces, claro, posiblemente vas a cobrar una rentabilidad baja, pero la vas a cobrar, ¿no? El fondo 0 es pensado para personas de 60 o más años. El fondo 2 es un fondo mixto. Va a tener 50% del fondo 3 y 50% del fondo 1. Si uno puede elegir, ojo, ustedes si pertenecen a una FP, el lunes pueden ir a la FP o por mail, o por los medios digitales correspondientes, solicitar y decir, ¿saben qué? Yo quiero que mi fondo esté en el fondo 1 o en el fondo 2 o en el fondo 3. Si no lo hacen, como seguramente la mayoría, me incluyo, no lo han hecho, por defecto, la AFP nos asigna en el fondo 2. Así que posiblemente el 100%, cuando no el 99.9% de los que estamos acá presentes, si estamos en AFPs, estamos en el fondo 2. Como les mencionaba, cada afiliado tiene una cuenta individual de capitalización. En esa cuenta se depositan mensualmente los aportes, es decir, un porcentaje de nuestra remuneración, la rentabilidad también, es decir, lo que la AFP genera producto de sus inversiones. Las AFPs el dinero no lo ponen debajo del colchón, lo invierten en la bolsa de valores, lo invierten en instrumentos financieros, lo invierten en instrumentos bancarios. Hay una inversión
¿no? Y esa inversión debe generar rentabilidad. Esa rentabilidad va también a nuestra cuenta individual. Adicionalmente, en la cuenta individual también puede ingresar lo que se conoce como el bono de reconocimiento. ¿Qué es el bono de reconocimiento? Hay muchos afiliados de las AFPs que en el pasado, antes de estar en la AFP, aportaron al sistema nacional. Si se trasladaron del sistema nacional al sistema privado hasta diciembre del año 2001, ahí se cerró la puerta, pueden, eso no significa que hoy día, 2020, alguien que está en el sistema nacional se pase al sistema privado, lo puede hacer. El problema es que ya no va a haber bono. El bono solo se reconoció para los que se pasaron hasta diciembre del 2001, solo para ellos. Entonces este bono, si es que le corresponde a uno, va a incorporarse también en la cuenta individual. Algunas características que tiene el sistema, ¿no? Libertad, sí, uno se puede cambiar de AFP. Estoy ahorita en una AFP X, me puedo pasar a la AFP Y. Claro, eso en tanto y cuanto me haya afiliado al sistema antes del año 2012. Los que se afiliaron después del 2012 están sujetos a lo que se conoce como la licitación de afiliados. Cada 2 años, de hecho este año se cumple un periodo más, se produce una licitación, sí, como un concurso público, las AFP se presentan y la que ofrezca cobrar la menor comisión, sí, porque la AFP te cobra por administrar tu dinero, ¿no? Nadie compra pan para vender pan. Entonces las AFPs también cobran y cobran por esta gestión. Entonces, la AFP que ofrezca cobrar la menor comisión, gana el concurso, gana la licitación. ¿Y cuál es el premio de ganar esta licitación? Que durante 2 años completos, las personas que elijan irse al sistema privado de pensiones van a ir a esa AFP. Oye, pero en el mercado no hay 4 AFPs. Sí, hay 4 AFPs. Horizonte, perdón, Hábitat, Integra, Prima y Profuturo, son 4. Ah, ya, pero ¿y por qué me tengo que ir a la AFP X si yo me quiero ir a la AFP Y? Porque ha ganado la licitación. Entonces estás obligado a trasladarte a esa AFP. Pero en el caso de los que nos hemos afiliado antes del 2012, podemos cambiarnos de AFP. Hay libertad de traslado. Hay transparencia también, sí, porque las AFPs están obligadas por la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el órgano estatal que supervisa las AFPs, a publicar mensualmente una serie de datos respecto de sus estados financieros, la información contable, es decir, hay transparencia respecto de la situación de las AFPs y también transparencia respecto de en qué están invirtiendo. Eso es importante para los afiliados. ¿Hay competencia? Sí, hay competencia, porque hay 4 AFPs. Entonces, tú tienes un grupo de personas que ya tienen más de 2 años afiliados en el sistema y pueden cambiarse de AFP. Entonces, para que tú te vayas de una AFP a otra, la AFP tiene que haber venido y ofrecerte algún tipo de beneficio, ¿no? Lo que fuere. Entonces, esa competencia beneficia al asegurado. Y hay fiscalización, ¿no es cierto? Como nos hemos mencionado hace un segundo, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, en lo que se refiere al manejo regular y en materia de inversiones, también cuenta con el apoyo del Banco Central de Reserva del Perú. El aporte en las AFPs es del 10% mensual que uno tiene que dar de su sueldo, pero también hay que pagar la comisión de la AFP y la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia. Porque si uno fallece o sufre una discapacidad, ahí va a haber un seguro activado para cubrir esta situación. En la actualidad, para que tengan una idea, les mencionaba, hay 4 AFPs. Estas AFPs tienen cerca de 7,5 millones de afiliados y administran un fondo de más de 160,000 millones, sí, no 160 millones, 160,000 millones de soles. Ese es el fondo que administran más o menos las AFPs, un fondo que también, dicho de paso, es intangible. En cuanto a la pensión de jubilación, acá, a diferencia del sistema nacional, no importan los aportes. Es decir, la pensión de jubilación no me la van a dar porque llegué a los 10 años, o a los 20 años, o a los 5 años de aporte. Acá se da la pensión de jubilación única y exclusivamente por la edad. Y la edad regular es 65 años. Eso no implica que no hayan algunos mecanismos de pensión adelantada. Sí los hay, ¿no? De hecho, desde su origen, del artículo 42 señala que si un pensionista puede obtener como pensión un monto igual o mayor al 40% de la remuneración promedio de los últimos 120 meses, es decir, los últimos 10 años, podría acceder a una jubilación anticipada, lo que se conoce como la jubilación anticipada ordinaria o JAO, ¿ok? Hasta el año pasado no se exigía edad, es decir, uno podía tener 40 años, haber aportado 10 años y ser pensionista de jubilación.
pero como ha habido muchas irregularidades en el manejo de la JAO, se ha elevado y se ha fijado un requisito de edad. 50 años la mujer, 55 el hombre. Antes de esa edad ya no se acepta presentación de pedidos o solicitudes de JAO. En el año 2000 también se preveía una pensión de jubilación anticipada o adelantada para los trabajadores que realizan actividades riesgosas, ¿no? Principalmente los mineros y de construcción civil. Y luego en el año 2002 se crean dos modalidades jubilatorias anticipadas, la pensión anticipada 19.990 y el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados. Sí, por primera vez en el 2002, es decir, hace 18 años, se creó el famoso REJA. También es en esta norma que se crea la pensión mínima. Sí, ustedes dirán, oye, ¿qué? ¿No había pensión mínima? No había pensión mínima en el sistema privado de pensión. La norma es del 92 y recién en el 2002, 10 años después, se implementa la pensión mínima. Cabe precisar que en el año 95, la ley 26504 dispuso crear la pensión mínima en el sistema privado de pensiones. Pero la verdad es que la norma fue letra muerta y ese precepto no fue desarrollado, no fue reglamentado y por tanto no entró en vigencia. ¿Cuáles son las características de estas modalidades jubilatorias anticipadas? Son las que ven ahí. La pensión anticipada 19.990, haber ingresado al sistema privado antes del 2 de enero del 2002 y contar con los requisitos para jubilarse, ¿no? Es decir, 55 años de edad, 30 de aportación en el caso del hombre, 50 de edad, 25 de aportación en el caso de la mujer. Por eso se llama pensión anticipada 19.990, porque por más que se va a pagar en el sistema privado, los requisitos exigidos son los de la 19.990. En la actualidad, digo en la actualidad porque este mecanismo del REJA ha sido modificado a lo largo del tiempo en varias oportunidades. En la actualidad, ¿qué se exige para acceder a la pensión anticipada de desempleado? En primer lugar, la edad. 55 años de edad, caso del hombre, 50 años de edad en el caso de la mujer. Y haber estado desempleado 12 o más meses. Si uno es beneficiario o rentista de cuarta categoría, no debe haber tenido ingresos iguales o menores a 7 UITs en los últimos 12 meses, ¿no? Procedimiento operativo nuevo con el esquema reformulado ha sido aprobado por esta resolución de la SBS que ven en pantalla, 2224-2009. Es importante también tener presente lo siguiente, ¿no? En el año 2006, mencionaba, cuando gana la presidencia Alan García por segunda oportunidad, él plantea el otorgamiento de la libre desafiliación. Pero la realidad es que el Ejecutivo no hizo nada en relación al tema. Lo que hizo fue presentar un proyecto de ley para que se cree una comisión, ¿no? Que al final no prosperó en el Congreso. Y mientras que el Congreso iba revisando esta propuesta, el Tribunal Constitucional en febrero del 2007, o sea, hace más de 13 años, emite la sentencia que ven ahí, la 1776-2004. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que hasta ese entonces, dicho sea de paso, había señalado que la acción de amparo no era la vía correspondiente para reclamar la desafiliación, que lo que correspondía era que la persona formule un reclamo administrativo y luego una demanda contenciosa administrativa. Pero el tribunal revisa el tema nuevamente y en febrero del 2007 dice, no, ¿sabes qué? Lo he pensado mejor. Y la verdad es que sí debe proceder la desafiliación, es decir, alguien que estuvo en el sistema nacional y se pasó a la AFP, debería poder regresar a la ONP. Pero eso solo puede darse bajo ciertas circunstancias, bajo 3 supuestos. El primer supuesto, que al momento de afiliarse a la AFP, ya hubiera tenido los requisitos para jubilarse en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? La edad de los años de aportación. Es decir, se pasó por las puras. Ya tenía los requisitos para jubilarse en la ONP. Luego también se permite la desafiliación de los trabajadores que realizan actividades riesgosas. Ustedes dirán, oye, pero ¿acaso no acabas de mencionar que desde el 2000 existe un mecanismo de jubilación anticipada para los trabajadores de actividades riesgosas en las AFPs? Sí, sí existe. Y el tribunal lo evalúa, pero dice que, quieras o no, las normas del régimen público son más proteccionistas. Entonces, está la opción de hacerlo. Ojo que este es un derecho, no es una obligación. No es porque yo tenga este requisito, estoy obligado a hacer mi desafiliación. No, la desafiliación es un derecho. Entonces, el trabajador puede o no, si le da la gana, hacerlo, solicitarlo, gestionarlo. Y la tercera causal fue una causal que generó mucha controversia. ¿Por qué dijo el Tribunal Constitucional?
tú puedes solicitar la desafiliación si es que fuiste informado mal, si es que no te informaron adecuadamente respecto de la situación del sistema nacional, la situación de las AFPs y cuál de los dos regímenes era el que según tu circunstancia y realidad te convenía más. Entonces, obviamente, esta era la causal que prácticamente el 99% de las personas que se querían pasar del sistema privado de las AFPs y retornar al sistema nacional iban a invocar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? No, al mes siguiente, literalmente al mes siguiente, se dictó la ley 28991. Esta ley lo que hace es prácticamente copiar dos de las causales, la 1 y 2 de la sentencia del tribunal, y la tercera no la toma en cuenta. Esta tercera de información deficiente no la toma en cuenta y la reemplaza por un mecanismo medio raro que decía que si la persona ingresó al sistema nacional hasta el 31 de diciembre del 95 y cuenta en la actualidad con los años de aportación, puede también desafiliarse. El tribunal, ¿qué es lo que le dijo al Congreso y al Ejecutivo? Emitió una sentencia nueva, la 7281-2006, y dijo, ¿sabes qué? La causal de información deficiente existe y la causal de información deficiente es la que yo voy a aplicar. ¿Te quieres poner malcriado? Perdiste. Entonces, el Ejecutivo emite el reglamento de la ley de desafiliación, el Decreto Supremo 063-2007F, y como era previsible, otra vez no incluye a la información deficiente. Pero ya era tarde, porque el Tribunal Constitucional, por un lado, emite sentencias utilizando la causal de información deficiente, pero principalmente porque en paralelo los congresistas presentan una demanda contra la ley de desafiliación. Perdón. Y por más que el Ejecutivo, pocos meses después, emite un reglamento operativo en virtud de esta causal, en mayo del 2009, el Tribunal Constitucional emite la sentencia 014-2007. Y en esta sentencia, el tribunal ratifica que la causal de información deficiente es válida y que va a seguir resolviendo a favor de esta causal. Y además exhorta al Congreso a que se emitan normas legales sobre el riesgo compartido, porque en esa época justo se había producido el crack financiero en Estados Unidos, ¿no? Ojo que hay una trampa legal oculta en la ley de desafiliación. Tenganlo presente aquellas personas que tienen algún tipo de reclamo vinculado con este tema. La segunda disposición transitoria final de la ley 28991, la ley de desafiliación, señala que no se permite la desafiliación si el asegurado tiene derecho a los beneficios de la ley 27617, dentro de los cuales está la pensión mínima del sistema privado de pensiones. Entonces, diría yo que fácilmente el 95% de las solicitudes de desafiliación han chocado contra esta trampa legal oculta que el Tribunal Constitucional en su momento no vio. Entonces yo puedo tener en el papel el derecho a la desafiliación, pero en la práctica lo que dice la SBS es, oye, tú estás en la segunda disposición transitoria final, así que lo lamento, pero buenas noches los pastores, no vas a acceder a la desafiliación. Finalmente, ya para cerrar y no aburrirlos, veamos qué es lo que ha pasado en este periodo de pandemia en relación a lo que es el sistema pensionario. Dicho sea de paso, en relación al sistema privado principalmente, hay dos sucesos que por un tema de espacio, obviamente, y tiempo, no he podido mencionar. El primero es que en el año 2012 se dictó la ley 29903. Esta norma estableció una serie de reformas en el sistema privado de pensiones, dentro de ellas la que hemos mencionado hace unos segundos, de la licitación, ¿no? Pero también hubo un cambio en la forma de pago de la comisión y hubo una serie de cuestionamientos adicionales. Luego en el 2016, y esto es súper relevante en relación a los proyectos que se están dando en el Congreso recientemente, en el 2016, es decir, hace 4 años, en abril y en junio, se dictaron dos leyes importantes. La ley 3425, que permite que los jubilados del sistema privado de pensiones, solo los del sistema privado de pensiones de las AFPs, pueden retirar hasta el 95.5% de sus fondos. Ustedes dirán, oye, pero qué chévere, ¿no? O sea, llegas a la vejez y puedes retirar esa plata. El lado negativo es, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando esta persona que ha retirado la plata no tenga pensión? Porque quien retira el dinero renuncia a la pensión. Y no solo renuncia a la pensión de la AFP,
renuncia a poder ser beneficiario de algún mecanismo de pensión que se otorgue en el Estado, como por ejemplo pensión 65. Es decir, si yo gasto todos mis ahorros, todo ese dinero que he sacado de mi cuenta de AFP y me lo gasto, no puedo decirle al Estado, Estado, estoy aguja, pues, págame una pensión 65. No, uno renuncia expresamente. Y para que se hagan una idea, a principio de año, CEPAL, que es un organismo adscrito a la OIT, así que poco se le puede calificar de liberal o lo que fuere, CEPAL ha hecho una revisión de la situación de las personas que han hecho el retiro del año 2016 y se calcula que por lo menos el 20% ya gastó ese dinero. Entonces, ¿qué va a hacer estas personas? ¿No? Entonces, mucho cuidado con estos mecanismos de retiro que aparentemente son positivos, pero a la hora de la hora generan problemas respecto del acceso a una prestación. El Ejecutivo, durante los primeros meses, emitió una serie de decretos de urgencia, que son los que ven ustedes ahí plasmados, a través de los cuales quiso utilizar el sistema privado de pensiones como una herramienta que le permitiera facilitar el acceso a algún tipo de prestación de los asegurados de las AFPs. Entonces, se suspendió primero el aporte de abril, o sea, no tenías que aportar. Luego se autorizó el retiro de 2.000 soles para los afiliados que tuvieran 6 meses consecutivos sin aportes, o sea, se dan cuenta que hay una vinculación entre el pago y el beneficio, un estado de necesidad. En este caso, si tú has estado 6 meses sin trabajar, se entiende que hay un estado de necesidad y se habilita el retiro de 2.000 soles. ¿Por qué? Porque la idea es no dejar la cuenta sin dinero. Tiene que haber dinero en esa cuenta para efectos de que, si Dios no quiera, uno accede a una contingencia, le pasa una contingencia, pueda pagar esa prestación, esa pensión, con lo que cuenta en la red, en la cuenta individual. Entonces, es fundamental que cualquier autorización de retiro sea razonable, sea proporcional, sea ordenada. No se puede decir, ya que saque todo el mundo. Tiene que haber una contingencia, pero además el monto tiene que estar sujeto a una cantidad razonable, justificable. Puede ser una remuneración mínima vital, máximo 2 remuneraciones mínimas vitales, algo entendible. Luego, el decreto de urgencia 038 se da con beneficios vinculados a lo que era la suspensión perfecta de labores, ¿no? Es decir, si un trabajador fue afectado con la suspensión perfecta de labores, podía retirar hasta 2.000 soles de su AFP. También podían retirar aquellos que no hubieran hecho aportes en febrero o en marzo, es decir, personas que no estaban trabajando. Entonces, el Ejecutivo intentó dar normas que habilitaran retiros ordenados, programados, retiros que tuvieran además una relación con un estado de necesidad. Pero ¿qué ocurrió? En paralelo, micrófonos apagados, por favor. Micrófonos apagados. Que igual aquí tenemos. Hay un micrófono prendido. Apague su micrófono, por favor. Gracias. Para finalizar, el Congreso, en paralelo, estuvo también viendo la forma de habilitar el retiro, pero se habilitó el retiro del 25% del fondo, se estableció un mínimo de una OIT, un máximo de 3 OITs, o sea, casi 13.000 soles, pero no se estableció la exigencia del estado de necesidad. Ese es un grave error. Como hemos visto desde el principio, la seguridad social es un mecanismo de protección y el estado de necesidad es un estado de necesidad que esté relacionado con una situación previsional, incapacidad, vejez, no con una necesidad derivada de la pandemia. Para eso estaban los retiros ordenados previamente habilitados. Bueno, la norma finalmente se dio, ¿no? Se habilitó esto. Actualmente se está discutiendo la posibilidad de habilitar otro retiro. Entiendo que dentro de las conversaciones que está teniendo el Ejecutivo con el Congreso, con la intención de buscar algo que sea favorable para las personas, pero a la vez no los deje desprotegidos, porque como les digo, si se autoriza a retirar el 100% y esa persona la semana siguiente tiene un accidente y necesita una pensión de invalidez, no la va a tener. O si fallece, sus deudos no van a tener una pensión de sobrevivientes. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. La pensión no es solo para la vejez. Solo como la última referencia, mencionar que el Ejecutivo no observó esta ley. No observó la ley, más bien le propuso al Congreso la formación de una comisión mixta, Ejecutivo-Legislativo, para reformar el sistema de pensiones. Esa propuesta fue archivada en mayo y el Congreso implementó la comisión que tiene actualmente. Hay que reconocer que esta comisión está haciendo todo lo posible por
ser lo más abierta, lo más inclusiva posible, estar recibiendo información de todos, pero se han puesto un plazo ridículamente corto, ¿no? Se han puesto 4 meses, que ya vencen en octubre, para presentar el informe. Y digo esto porque si uno ve los procesos de reforma en otros países, por ejemplo en Chile, que justamente ha tenido hasta 2 procesos de reforma, en el 2008 con la Comisión Marcel y en el 2015 con la Comisión Bravo, estas comisiones se tomaron por lo menos 1 año y medio, 2 años, para elaborar su trabajo, y fueron trabajos que cumplieron con el aporte no solo porque no era una comisión de Congreso ni del Ejecutivo, fue una comisión especial, conformada por representantes del Ejecutivo, del Congreso, de otras instituciones, e incluso con el aporte de especialistas extranjeros de primer nivel, ¿no? Carmelo Mesalao, Andra Suthoff, es decir, especialistas de primer orden. Entonces, yo lo que espero y creo es que el plazo es muy corto, y yo realmente anhelo que puedan presentar por lo menos un esquema, un bosquejo de lo que sería un punto de partida, ¿no? Pero principalmente espero que lo que resta de este gobierno, ¿no? De cara a julio del próximo año, pueda realmente llegarse a consensos con el legislativo y buscar, pues, alguna forma de... Te voy a pedir un favor, tengan mucho cuidado con el sistema porque no sé de qué momento me han apagado el micrófono. Pero bueno, eso es todo. No sé si tienen de repente, bueno, la exposición haya sido programada para que 1 hora 20, 1 hora y media, para dejar un margen, interrogantes, no sé si es que hay algún tipo de interrogantes con relación al tema, ¿no? Expresamos nuestro sincero agradecimiento al doctor César Abanto Revilla con este interesante tema sobre el sistema de pensiones en el Perú. Doctor, si nos permite, de repente hay alguna inquietud que puedan realizar los participantes Claro. a este importante seminario internacional de actualización jurídica. Vamos a invitar entonces, si hubiera alguna consulta de parte de los asistentes al curso, si hubiera alguna Pueden escribir, me inquietud. imagino, a través del chat, ¿no? Pueden formular sus Sí, interrogantes. también por Encantado, supuesto vamos a invitar a que puedan realizar o formular sus preguntas, sus inquietudes a través del chat. Sin embargo, nosotros estamos recibiendo las felicitaciones de parte de algunos asistentes de diferentes partes de nuestro país. Parece que tenemos alguna pregunta. Muy buenas noches, adelante por favor. Ronald, si me permites. Adelante, adelante. Gracias por estar con nosotros. Bien. ¿Me escucha, Ronald? Se escucha muy bien, lo escuchamos. Bien. Doctor, adelante, por favor. César, felicitaciones por la brillante exposición. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué puedo pedir? Todo medio ciclo en 1 hora. Sí, pues. Es bastante amplio este tema y Sí. bastante también polémico, si se quiere. Sobre lo último que usted trató, doctor, la reforma, que en verdad está causando bastante expectativa. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones tenemos una pensión mínima y una pensión máxima que ha durado casi en aumentarse, unos 20 años, ¿no? Sí, 18 años exactamente. Claro, y aumentaron 50 soles. ¿Y cuánto subió los costos? Y por otro lado, el sistema privado también en nuestro vecino país, con su problema, que se ha reflejado con pensiones bajas, y creo que también en nuestro país no está tanto la diferencia en el monto de la pensión en el sistema privado. Entonces, casi no está mucho la diferencia entre ambos, sistema público y sistema privado. ¿Cuál sería, en todo caso, usted que es un investigador, uno ideal? ¿Debe seguir subsistiendo ambos sistemas como están? ¿O estamos? Eso es por un lado. Y después usted habló sobre el plano judicial de la seguridad social y también
aludió al artículo 12 de la Constitución, que establece la intangibilidad de los fondos y que ésta solamente debe destinarse al pago de pensiones y salud. Nosotros, en el Poder Judicial, acá en Huancayo, tenemos una gran cantidad de procesos contenciosos administrativos y muchos de esos se vienen ejecutando y hay una demora bastante ostensible de la ONP y han sido objeto de diversas multas y multas, a veces hasta remisión de copias a la Fiscalía. ¿Usted considera que, siendo el objetivo de los fondos pagar la pensión, se puede ordenar un embargo para justamente pagar esa pensión a estos fondos de la UNP? Con eso termino. Gracias. Muchas gracias al doctor Timoteo Cristóbal de la Cruz, juez superior de nuestra Corte. Adelante con la respuesta. Bueno, muchas gracias también nuevamente al doctor, al magistrado, por su gentil colaboración interrogante. A ver, en cuanto a lo primero, yo creo que el objetivo de la reforma es generar un sistema que sea más realista. El Sistema Nacional de Pensiones es del año 73, en una realidad distinta, ¿no? Como decía, la informalidad no llegaba ni al 5%. Entonces, seguir pensando en un sistema que vaya a captar a la mayor cantidad de peruanos y tomar como referencia el ser trabajador es poco viable, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está buscando es buscar más bien establecer un mecanismo de lo que se conoce como los pilares, ¿no es cierto? En el año 92 el Banco Mundial ha creado una idea de un sistema en el cual haya por lo menos 3 pilares, ¿no? Un pilar en el cual, o una columna en la cual va a ir el fondo asistencial, es decir, pensión 65 o su equivalente. Un segundo pilar que se conformaría de 2 componentes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que a cada uno de los peruanos trabajadores se les va a descontar el 15%. De ese 15%, un 5% va a garantizar una pensión mínima para todos sin excepción. Y si falta algún diferencial, el Estado pondrá esa diferencia. Y el otro 10% ya va a depender del trabajo de cada uno, ¿no? Si una persona gana 3.000, pues es 10% de 3.000, si gana 5.000 será el 10% de 5.000, si gana 930, pues será el 10% de 930. Entonces, eso va a permitir que la pensión sea más o menos por encima de la mínima. Entonces, habrá el que gane la mínima más una yapa, habrá el que gane la mínima más un choclón. O sea, va a depender, disculpen el francés. Entonces, eso es, creo yo, hacia lo que se está tratando de caminar. Y va a haber un tercer pilar, una tercera columna, que van a ser los famosos aportes o retiro, los aportes voluntarios, ¿no? Yo particularmente no creo que nada voluntario funcione, ¿no? En materia de seguridad social no tenemos una cultura del ahorro previsional. Entonces yo me quedaría en todo caso con 2 columnas, ¿no? Pero por ahí va el asunto, priorizando el hecho de buscar mecanismos para captar más a los trabajadores independientes, ¿no? Y creo que eso va a pasar por la aparición de incentivos, ¿no? Incentivos tributarios, por ejemplo, ya tú eres independiente y tienes que afiliarte y te voy a descontar, ya, pero eso luego lo voy a poder deducir de impuestos a final de año. Y además, por el hecho de que me estás incorporando, a pesar de ser independiente o informal, me vas a dar a cambio prestaciones de salud. Es decir, va a haber incentivos, ¿no? Que traten de que la gente se anime a incorporarse, ¿no? Y de la mano también con una labor importante en lo que es la educación y la cultura previsional. Entonces, yo creo que la reforma está yendo por lo que se ha podido trascender desde las informaciones en la prensa y todo, por un camino más razonable, ¿no? Yo creo que a estas alturas nosotros no podemos copiar modelos, ¿no? La reforma en España, la reforma en Chile, la reforma en Uruguay, son reformas que se han dado de acuerdo a la realidad de cada uno de esos países. Nuestra realidad es distinta. No hay ningún país cercano que tenga 70% de informalidad. No hay ningún país cercano que tenga 45% de morosidad de los empleadores. Entonces, la reforma que se dé tiene que ser una reforma, repito, de acuerdo a nuestra realidad. Una reforma a la peruana. Eso es lo que se tiene que dar. En cuanto a la segunda interrogante manifestada por el doctor, a ver, la ONP administra un fondo consolidado de reservas. Ese fondo es inembargable. Ese fondo es inembargable, pero yo lo que creo es que definitivamente existen mecanismos a través de los cuales
los requerimientos judiciales pueden ser canalizados de cara a poder grabar algún tipo de patrimonio de la entidad. Yo particularmente, y lo digo con conocimiento de causa, he patrocinado la ONP por muchos años, sé que los problemas que se suscitan por la demora en el cumplimiento se da principalmente en los casos de reconocimiento de aportaciones cuando los trabajadores han tenido muchos empleadores. Entonces, recabar la información es una labor titánica y es una labor que en realidad no es culpa de la entidad, porque la entidad simplemente ha recibido la información que le ha pasado el IPS y muchas veces esa información no existía, ¿no? Para que se haga una idea, cuando el Instituto Peruano de Seguridad Social le transfiere a la ONP la data de los aportes, existía una oficina dentro del IPS que se llamaba Orcinea, la Oficina de Registros de Cuentas Individuales Nacional de Empleadores y Asegurados. Orcinea tenía esa función, registrar los aportes. Y cuando pasa del IPS a la ONP, había más de 40 millones de documentos. No le digo 400, no le digo 4.000, no le digo 4 millones. 40 millones de documentos no registrados por Orcinea cuando estaba en poder del IPS. Entonces, cuando ha pasado del IPS a la ONP, la entidad ha tratado de actualizar la información, pero es materialmente imposible, ¿no? Actualizar la data de Orcinea podría representar una inversión de por lo menos 20 o 30 millones de dólares. Entonces hay limitaciones, bueno, lamentablemente estos meses, limitaciones también por el trabajo remoto, las limitaciones propias de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que siendo el Poder Judicial parte del Estado, la ONP parte del Estado, habría que ver, de hecho entiendo que existen convenios suscritos entre la ONP y el Poder Judicial, ¿no? Yo trataría de trabajar por ese lado, ver de qué manera se puede simplificar, facilitar, acelerar estos cumplimientos a través de esos mecanismos, ¿no? Esa es mi apreciación en cuanto a las dos interrogantes manifestadas por el doctor Cristóbal, ¿no? Gracias. Buenas noches, doctor Abanto. Adelante, por favor, con la pregunta. Buenas noches, doctor Abanto y Beto Osorio de la Corte de Lima, jueza previsional. En mi experiencia profesional, ya unos años como jueza previsional, no hemos tenido, digamos, mayores dificultades en resolver temas, tanto en la fase de trámite, sentencia y ejecución, en tener acceso a la información para resolver los temas en lo que es el Sistema Nacional de Pensiones, todos los sistemas que administra el Estado. Pero en cuanto al tema de la AFP, es como navegar en un mare magnum, ¿no? En la que hay mucha información dispersa, hasta un poco, digamos, no solamente poco difundida, sino como un cierto secretismo de parte del sistema de la SBS, de las mismas AFPs, en cuanto a estos temas, y lo cual quizás hace que también haya tanto descontento de la población hacia las AFPs, porque realmente son pocos los casos en los que se discuten a nivel de los juzgados los montos de las AFPs. Por la mayoría han sido casos de desafiliación, pero en un caso que yo tuve, recuerdo claro que un litigante venía y nos hablaba de soles indexados y soles actualizados para el tema de determinar el monto, y estaba en una directiva que la AFP nunca la proporcionó. El propio trabajador, o sea, se le tuvo que poner multas para que nos la proporcionen y todo, y al final era un tema de que el demandante tenía razón, o sea, él tenía una opción a escoger entre un sistema de cálculo A y B, y él decía, yo quiero el B porque me beneficia más, ¿no? Y no teníamos forma de saber. Entonces, creo que ahí hay un tema que quizás usted, como estudioso del tema, podrían ver que haya una mayor capacitación a los jueces en cuanto a los temas de AFPs, porque en realidad de eso poco o nada se sabe. Muchas gracias, le agradezco su comentario y comparto su apreciación. De hecho, bueno, yo no ni soy funcionario ni soy político, así que mi apreciación es estrictamente técnica y
cuando las entidades, tanto la ONP como las AFPs, han incurrido en una situación que es cuestionable. Yo he expresado mi opinión. En su momento, por ejemplo, en el 2012, cuando se aprobó la ley de reforma y se planteó el cambio de la comisión del sueldo al fondo, yo he sido muy crítico de ese cambio y sobre todo, como dice usted, de la limitación de acceso a la información, ¿no? El que existan, pues, no solo poca facilidad para poder conocer el sentido de los cambios que se dan, sino además yo creo que el uso a propósito de cierta terminología compleja para Exacto. que la gente no la conozca, ¿no? Por ejemplo, la comisión, yo digo la comisión sobre la remuneración, pero en realidad cuando sale la norma se dice la comisión sobre el flujo. La comisión sobre el fondo, se decía la comisión sobre el saldo. O sea, incluso abogados, colegas, amigos, no entendían un pepino de lo que era. Me decían, oye, ¿cómo es esto? ¿Que el flujo sanguíneo? ¿Qué es esto? No entendían, ¿no? Y luego se fijó un plazo para que nos cambiaran la comisión. O sea, nosotros ya estábamos en la comisión sobre el sueldo y nosotros teníamos que ratificar que queríamos estar en esa comisión, o si no nos cambiaban a la comisión nueva, que era sobre el fondo. Entonces, en el tiempo se han dado una serie de circunstancias, sí, que lamentablemente creo yo, y con cierto nivel de, no voy a decir complicidad, ¿no? Pero sí de pasividad por parte de la superintendencia en el momento pasado, digo yo, que no ha ejercido una fiscalización un poco más firme, ¿no? No solo para que haya una claridad de las actuaciones, sino, como dice usted, los que administran la justicia puedan saber con claridad y con transparencia qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, y yo puedo decir, bueno, acá está claro, dice ABC y lo que han hecho es X, Y, Z, esto está mal, ¿no? Pero ni siquiera el acceso a esa información es sencillo, ¿no? Entonces, sí, comparto plenamente su apreciación. Yo creo que en los últimos tiempos la SBS, sobre todo con la doctora Heisen, ha buscado de transparentar estos actos, pero en cierta forma, hasta el día de hoy, eso no está liberado al 100%. Y eso colabora, creo yo, negativamente a la imagen de las AFPs, ¿no? Entonces, sí, comparto plenamente esto. En el pasado, yo he tratado de participar a través de la Academia de la Magistratura en charlas para poder intercambiar ideas con los magistrados sobre los problemas que se dan en cada corte, ¿no? Porque cada corte tiene su particularidad, ¿no? Hay cortes en la parte de la Sierra Central, de repente, donde la mayor cantidad de reclamos son, voy a poner cualquier ejemplo, reconocimiento de aportes. De repente en el norte hay más sobre pensión de invalidez, de repente en Arequipa hay más sobre desafiliación. Es decir, cada lugar tiene su particularidad. Pero igual, lo cierto es que por más que ha bajado un poco la intensidad de procesos judiciales previsionales, siguen siendo una carga importante y en efecto yo creo que el poder tener estas charlas en las cuales intercambiamos ideas pueden ser útiles, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me repito, plenamente de acuerdo con esta crítica y esta observación a este oscurantismo, como dice usted, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y también por la respuesta. Adelante con Jorge Cristian Gonza Aguilar. A ver, adelante, por favor. Doctor César, buenas tardes. Le hablo desde la ciudad de Arequipa. La consulta es sobre el régimen del decreto ley 2530, de la ley de opresionistas. Sí. En el caso concreto voy a hablar sobre el IPS, que como saben en el año 97 se dio la resolución suprema 018 y 019, las supuestas nivelaciones de los trabajadores. Bueno, lo fueron las modificaciones de las escalas salariales, ¿no? Claro, las escalas salariales. Lo que sucede es que en el caso concreto, hasta que en 2004, con el gobierno de Toledo, se promulga la ley 28449 que prevé la nivelación de los pensionistas, ¿no? Y se da la teoría de los hechos cumplidos y la teoría de los derechos adquiridos. En este caso, lo que se decía, si tú prestabas la demanda antes del 2004, se podía hacer tu nivelación. De 2005 adelante ya no se podía la provisión. Ya, pero lo que resulta fue que algunas mediaciones de amparos hicieron sus demandas en el año 2000, en el año 2002 y les son favorables. Y después en el 2005 hicieron la ejecución de la acción de amparo. La pregunta concreta es que al momento de hacer la ejecución y el cálculo de nivelación, lo que he visto en la mayoría de la práctica es que mayormente los jueces y los peritos calculaban solamente hasta diciembre de 2004, alegando que a partir de enero de 2005 está prohibido, a pesar de tener un hecho
cumplido con la nivelación de 18, 18, 19. Lo que yo le pregunto es si es... Disculpe, ¿se dio el audio justo? Aló, ¿ya me escucha? Ya, entonces, No, doctor, justo, la justo pregunta cuando es... dijo yo lo que le pregunto, ahí se cortó el audio. Le escucho. Ah, ya, doctor, yo le pregunto que si resulta arbitrario solamente calcular su nivelación de los pensionistas del IPS de la 2530 solo hasta hasta diciembre de 2004, cuando ellos ya habían adquirido mediante sentencia que sí se había dado su nivelación. O sea, 2005, 2006, hasta adelante, los jueces y los peritos decían está perdido, a pesar que han ganado su derecho con los hechos cumplidos. Gracias. A ver, vamos por partes y cucharadas. En efecto, el 18 de noviembre del año 2004, cuando entra en vigencia la reforma de la Constitución por la ley 28389, se elimina la nivelación. La nivelación desaparece y luego esta norma se complementa con la 28449 que entra en vigencia el 31 de diciembre de 2004. Entonces, el 31 de diciembre de 2004 es el día final respecto del cual se puede aplicar un cálculo de pensión nivelada. Este tema fue materia de cuestionamiento incluso dentro del proceso de la sentencia 050-2004, es decir, cuando se plantea la inconstitucionalidad de la reforma, este tema en particular fue discutido. Y si usted revisa la sentencia del caso 050-2004, específicamente el fundamento 116, el Tribunal Constitucional ha sido textual. La palabra que voy a decir la ha dicho el Tribunal Constitucional, no yo, y la puede contrastar usted con la sentencia. El tribunal ha dicho que en aquellos casos en los cuales se haya ordenado mediante sentencia con autoridad de cosa juzgada la nivelación, esas sentencias devienen inejecutables, es decir, la exigibilidad del mandato de una sentencia de nivelación más allá del plazo de vida de la nivelación que venció el 31 de diciembre de 2004 es inexigible, es inejecutable. Así textualmente lo puede usted contrastar. De hecho, en la resolución aclaratoria de la sentencia 050, el tribunal reconfirma esta postura respecto a esos hechos. Así que la realidad es que la nivelación solo es viable hasta el 31 de diciembre del año 2004. Esa es mi apreciación, eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional resolviendo justo este tema, y a lo largo del tiempo sus sentencias posteriores han reconfirmado esta situación, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Nuestro sincero reconocimiento por esa exposición que ha tenido el día de hoy con nosotros en este seminario de actualización jurídica organizado por nuestra Corte Superior de Justicia de Junín al doctor César Efraín Abanto Revilla. Vamos a invitar al doctor Ricardo Corrales Melgarejo para el cierre de esta exposición que corresponde al día de hoy. Doctor, adelante, por favor. Excelente exposición, doctor César Abanto Revilla. Muchas gracias por haber participado en este seminario internacional de actualización jurídica y estamos siempre dispuestos a darle una próxima invitación a ver si podemos seguir avanzando en estos temas de su especialidad. Muchas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad. Buenas noches con todos. Gracias a ti, Muchas Ricardo, gracias por la al invitación, ¿no? Al doctor Ricardo Corrales, y antes de finalizar, doctor, esta Corte agradece profundamente su participación en este seminario de actualización jurídica, y muestra de ello ha emitido la resolución 407 de 2020, Huancayo 3 de octubre del año 2020, en la parte resolutiva, artículo primero, agradecer al ilustre jurista peruano, doctor César Efraín Abanto Revilla, por su participación en calidad de ponente en la conferencia magistral Sistema de Pensiones del Perú, realizado el día 3 de octubre del presente año. Artículo segundo, reconocer al ilustre jurista peruano, doctor César Efraín Abanto Revilla, por sus contribuciones a la ciencia del derecho en mérito a sus trabajos en derecho procesal laboral. Artículo tercero, notificar la presente resolución al Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, a la Comisión General de Capacitación de esta Corte y al interesado. Regístrese, comuníquese y cúmplase, doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, presidente.
doctor César Efraín Abantorrevilla, esta resolución será remitida a su correo institucional como una muestra de agradecimiento de esta Corte Superior de Justicia de Junín por su participación en este Seminario Internacional de Actualización Jurídica. Mil gracias por sus palabras, mil gracias a Ricardo también por sus palabras y sobre todo por la gentil invitación, y yo quedo a disposición de la Corte las veces que sea necesario. Yo encantado de poder intercambiar ideas con los colegas, amigos de la Corte Superior de Justicia, tanto de Junín como de otros distritos judiciales. Así que gracias a ustedes, muy buenas noches, que estén bien y a su disposición. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias, y a nombre de la Comisión General de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Junín, a nombre de la Subcomisión de Capacitación con sede en la provincia de Tarma, expresamos nuestro agradecimiento sincero a todos y cada uno de ustedes por haber participado en este Seminario Internacional de Actualización Jurídica. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos, muy buenas noches.